Estamos también pendientes de lo que ha ocurrido en Perú. Ha habido novedades últimamente con respecto a el gabinete de Pedro Castillo, que era una de las preguntas que nos faltaba por despejar, pero ya estamos con Marianne Schmidt para que nos cuente las últimas novedades en el país vecino. Marianne, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Efectivamente, Soledad, que era la gran incógnita, porque desde el primer día se suponía que esta ceremonia se tenía que llevar a cabo, pero se hizo 24 horas después de lo previsto. Finalmente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento aparte, no la totalidad del gabinete que lo va a acompañar en los próximos años. Es un gabinete, como les decía, incompleto, que se realizó todo esto en la ceremonia en el Gran Teatro Nacional. Juraron, en definitiva, 16 ministros, el cual será liderado todo este equipo por el congresista Guido Bellido. En la lista solo hay 2 mujeres y el ministro más joven tiene 29 años. Aún falta conocer los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y también el de Justicia y Derechos Humanos. El nuevo canciller es Héctor Béjar Rivera, por ejemplo. Vamos a hablar de algunos de ellos. Sociólogo, exguerrillero y comunista. Se ha mostrado a favor de las políticas aplicadas en Venezuela. A los 27 años viajó a Cuba, donde se incorporó a las guerrillas revolucionarias de ese país y recibió entrenamiento militar. Y cuando retornó al Perú, fundó el Ejército de Liberación Nacional. Horas antes tomó juramento durante el acto simbólico realizado en el norte de Perú, específicamente en Ayacucho. Guido Bellido, quien es el nuevo jefe de gabinete, como ya les comentaba, habló en quechua al momento de jurar en este cargo. Tiene 42 años, es el nuevo primer ministro, uno de los 37 legisladores de Perú Libre, que este es el partido, ¿verdad?, que en definitiva lleva a la presidencia a Pedro Castillo en este fragmentado también Congreso de 130 asientos, lo que le corresponde. Muy cercano al fundador del partido, Vladimir Cerrón, y que no pudo postularse a la presidencia por una condena de corrupción. Y durante los actos del día de ayer se vio este momento muy particular, cuando Pedro Castillo viajó, ¿verdad?, en helicóptero hasta la zona de Ayacucho en compañía de los otros líderes, que ahí se puede ver al presidente Sebastián Piñera, el exmandatario boliviano Evo Morales, y también estaba el de Argentina, Alberto Fernández. Morales y Piñera fueron sentados juntos, como ustedes lo podían ver en este helicóptero. ¿Y qué habrán hablado? Bueno, eso ya es parte de la especulación, porque si tú tratas de poner atención en esta conversación, la verdad es que es imposible por el ruido tan fuerte del helicóptero. Impide escuchar esa conversación, pero claramente se trató de dar ya un ambiente un poquito más distendido. En definitiva, ahí muestra a Piñera hablando con Pedro Castillo y a Evo Morales más bien como escuchando esta conversación. Sí, ojo con la figura de Guido Bellido, que es ahora el foco de las críticas a este nombramiento en Perú. ¿Por qué? Porque es alguien que están investigando por supuesta apología al terrorismo, porque él en abril había dado una entrevista en televisión donde defendía a miembros de Sendero Luminoso, exactamente, además de todo un historial de declaraciones misóginas, homofóbicas en las redes sociales, y es una postura que ha espantado a quienes podrían ser los potenciales aliados de Pedro Castillo en este Congreso fragmentado, donde se va a ver en la necesidad de tener que buscar apoyos para poder llevar a cabo sus distintas políticas que él había anunciado como parte de su campaña. Y hay quienes plantean que en estos momentos donde lo que se necesita es dar señales de gobernabilidad, de estabilidad, llamar a la calma, con este inicio Pedro Castillo está dando todas las señales contrarias de que van a avanzar en esa dirección. Sí, complejo el escenario, por lo que tú ya decías, en el rol, ¿verdad?, igual parte del perfil de este jefe de gabinete, como también la incertidumbre que genera el no haber nombrado aún a quién será el ministro de Economía, que es un foco tremendamente también, como dices tú, no solo relevante, sino también marca un poco la pauta de cómo van a afectar esto o va a reaccionar incluso los mercados frente a esa noticia, como también el ministro de Justicia. Y por eso también me pareció relevante hablar un poco del perfil del canciller,
que ya conocemos más o menos claramente la tendencia de izquierdista y el pasado guerrillero de él, como tú también haces alusión, la preocupación que genera esta cierta simpatía que tendría Guido Bellido con el Sendero Luminoso, además de sus declaraciones misóginas y otras posturas más. Por lo tanto, son parte de los perfiles que llaman la atención. También se ha hablado de la falta de paridad. Solo se nombraron a 2 mujeres. Se desconocen si las 2 carteras que faltan van a ser una de ellas ocupadas por alguna mujer, pero también es parte del debate y da cuenta de los lineamientos y también, como dices tú, la dificultad que va a tener para llevar a cabo todos los proyectos que pretende Castillo durante su gobierno en este Congreso fragmentado, donde la mayoría es opositora. Viajamos inmediatamente a Europa. Siguen las manifestaciones y vaya que fuertes estas en Italia por el pase verde contra el coronavirus. Ahora las protestas llegaron hasta el propio Parlamento, donde habían algunos con carteles en manos para manifestar su rechazo al certificado sanitario que va a exigir el gobierno a partir del 6 de agosto para poder viajar o entrar a algunos establecimientos como los bares, los restaurantes y los gimnasios, entre otros. Los manifestantes calificaron de inaceptable la imposición del gobierno y abuchearon al primer ministro Mario Draghi y a otros miembros de su gabinete por esta medida. Varios parlamentarios de extrema derecha y de partidos en el poder han apoyado esta serie de movilizaciones que se extienden en gran parte de Italia. El pase verde tiene como objetivo estimular y estipular la vacunación especialmente para poder realizar diversas actividades sociales. Además de Roma, otras 12 ciudades se han podido apreciar masivas manifestaciones en contra de este Green Pass. Sí, estas protestas que también hemos visto en otros países, todavía no a este nivel, llegando incluso al Parlamento, pero en un debate donde ahí quienes se manifiestan, claro, sacan el argumento de la libertad. El problema es cuando, por culpa de esas personas, esa libertad nos termina afectando a todo el resto, ¿no? Ese es el punto, que se le está coartando esa libertad. Indican que eso es parte de lo que está estipulado incluso en la Constitución, pero como se ha escrito un decreto, es por eso que llevan adelante esta medida que lo que busca en definitiva es que la gente se vacune. Claro. Como aquí la medida es distinta, estamos viviendo nosotros, ¿verdad?, el querer todos tener las 2 dosis de vacuna para poder tener este pase de movilidad. Bueno, aquí en este país europeo es el llamado Green Pass y por eso se registran este tipo de movilizaciones. Y siguiendo en esta misma temática, pero ya en un tema más bien judicial, político, ya vemos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que acusó al Tribunal Supremo de ese país de cometer un delito en la respuesta a la pandemia. A juicio del mandatario, la justicia se equivocó al haber dejado a los alcaldes y gobernadores aplicar estas restricciones de forma indiscriminada. Ustedes sabrán, hablamos de la serie de restricciones que se aplicaron producto de la alza de contagios y de víctimas fatales por coronavirus. Bueno, esta acusación se produce después que el tribunal rechazó las palabras de Bolsonaro, las calificó como mentirosas en el contexto de la crisis sanitaria, porque le dijo que jamás el Tribunal Supremo le prohibió al presidente Bolsonaro actuar en la pandemia. Y como no actuaba, tomando una serie de restricciones en pro de la economía y otros puntos, ahí en Brasil finalmente los que tomaron esa situación fueron los gobernadores y los alcaldes, a lo que él ahora se está quejando. Brasil acumula casi 20 millones de casos de coronavirus registrados desde que comenzó esta pandemia y que lamentablemente ya ha terminado con la vida de más de 554.000 personas en ese país. Mientras tanto, algunos ciudadanos han ido a vacunarse disfrazados, mire, de reptiles para protestar contra el mandatario que hace 7 meses sugirió en forma burlesca, evidentemente, que los inoculantes contra el coronavirus podrían convertir a las personas en caimanes. Bueno, la verdad es que el país más poblado de Sudamérica, con 211 millones de habitantes, ha tenido una campaña más lenta de lo normal. El 19% de su población ha recibido las 2 dosis.
Bueno, increíble que todo esto sabiendo que fueron precisamente los alcaldes y los gobernadores los únicos. Sí, de no creer realmente, Marianne, todo esto sabiendo que fueron las autoridades locales, los alcaldes y los gobernadores los que reiteradamente fueron quienes dieron el aviso de que todas las medidas más básicas y el uso de mascarilla era lo que salvaba vidas, mientras Jair Bolsonaro continuaba con sus posturas negacionistas, que son las que tienen a Brasil convertido en el país más golpeado por la crisis del coronavirus en la región, con frases como las que tú nos decías, cuando dijo yo no me voy a vacunar porque no me quiero convertir en caimán. Y fue eso, todo ese conjunto de factores lo que terminó convirtiendo a Brasil en lo que se llegó a denominar como una fábrica de variantes, con una de las variantes más contagiosas que están circulando, mientras que también, como tú decías, la vacunación ha avanzado de manera muy lenta, a pesar de que Brasil en un momento llegó a ser país fabricante de vacunas. Así es, por eso sorprendió ahora que Bolsonaro critique al Tribunal Superior de ser los responsables de haberle otorgado, digamos, la posibilidad a estos gobernadores y alcaldes de llevar adelante las restricciones cuando él sí podía hacerlo. Entonces, a que ahora se queje y los acuse incluso de criminales, es muy complejo. Recordemos que uno de los líderes negacionistas de esta pandemia. Vamos a pasar a continuación a revisar cómo está la campaña de vacunaciones en todo el continente americano. Y como ustedes se pueden fijar, Brasil, que es el país sudamericano más poblado, es de Sudamérica, no aparece en los primeros 5 lugares y eso nos preocupa. ¿Quiénes los lideran? Chile. Así que en ese sentido debemos estar orgullosos, pero falta. Tenemos que lograr, ¿verdad?, llegar al 100% con las 2 dosis, por lo tanto la vacunación completa. Chile con el 63,13%, le sigue muy cerquita Uruguay, que ha sido destacado también a nivel internacional el rol de Uruguay en esta pandemia. Luego Canadá con el 57,37%, Estados Unidos 48,91%. Bueno, estamos hablando de una población de más de 300 millones de habitantes. Colombia 22,52%. Así que mantener este ritmo, sobre todo para lograr la ansiada inmunidad de rebaño. Vamos a seguir en esta misma temática, pero mire cómo están en Chicago, Estados Unidos. Inauguró ya uno de los mayores eventos de ese país, el Festival de Música Lollapalooza. La vuelta a la música en directo se produce en un momento en que las cifras de contagio aumentan, especialmente debido, ¿verdad?, a esta variante Delta. Lollapalooza, que suele reunir a unas 100.000 personas en cada uno de sus 4 días, coincide con un aumento del 76% de los contagios en una semana. Y mire la masividad. Es la jornada de ayer, que fue la primera, fue multitudinaria y se realizó con estrictos protocolos de ingreso, donde solo se permitía el acceso a gente vacunada, así que eso está muy bien. Gente vacunada, los test PCR, que fuesen negativos, y el uso de mascarillas, aunque vimos muchos de los asistentes que no las tenía posteriormente, por lo menos al momento algunos de ellos en el ingreso. En lo musical, la primera jornada estuvo marcada por presentaciones como Miley Cyrus, Black Pumas, Orville Peck, Playboi Carti, que es el que estamos viendo ahora, y Jimmy Eat World. Así que son 4 días de fiesta. El evento más masivo, lo que llevamos ahora de pandemia. Vamos a ver ahí qué resulta. Se está pidiendo, obviamente, como tú decías, que solo las personas vacunadas puedan ingresar y también que habían presentado test PCR positivo, cuando muchos ahí estamos todavía anhelando el regreso a los conciertos de parte de la vida que había antes de la pandemia. Claro, por lo menos acá al aire libre, porque ya hemos visto conciertos de este tipo, o, por ejemplo, bueno, en algunos países europeos, sobre todo en el Reino Unido, y, por ejemplo, la hinchada en la Eurocopa, bastante masivas y todo, pero se están desarrollando con, sobre todo en estos escenarios más bien al aire libre. Al aire libre y ahí a una escala más reducida, porque ahora por día se esperan cerca de unos 100.000 asistentes a cada una de las jornadas de Lollapalooza. Exactamente, por lo menos aquí estamos viendo imágenes
de muchos norteamericanos usando, no todas, la mascarilla, porque varios chilenos que ya han viajado este último tiempo a distintas ciudades, lo que más comentan que pareciera que en Estados Unidos no se viviera la pandemia. La verdad es que como tienen esa libertad, pero de no usarla, pero producto de este rebrote de contagios por el Delta, se ha tenido que tomar las medidas en forma contraria, han tenido que volver a utilizarla por lo menos en lugares Claro, son varios estados que han echado pie atrás a esa flexibilización que se había anunciado hace algunos meses, pero que ahora por la contagiosidad y el aumento explosivo asociado a la variante Delta han tenido que volver a aplicar. Exactamente, como ahora la obligatoriedad que está informando el gobierno norteamericano, ¿verdad?, sobre todo los funcionarios públicos, de que tendrán que vacunarse. Exacto. Vamos a seguir en Estados Unidos. Varios heridos dejaron, este es uno de los 2 tornados que se formaron en Pensilvania, causaron estragos. El primero se formó en la ciudad de Salisbury, donde dejó una larga estela de destrucción. Basta ver estas imágenes. Muchas viviendas quedaron completamente dañadas y una hora más tarde otro embudo de viento ciclónico se forma, esta vez en el condado de Bucks, cerca de un gran centro comercial. El director de seguridad pública de esa localidad afirmó que fue un tornado devastador, que parecía una explosión de una bomba al momento de manifestarse. Miles de habitantes quedaron sin electricidad como consecuencia de su paso. Las advertencias de tornados estuvieron vigentes durante toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional dice que es posible que hasta 3 o 4 tornados hayan tocado tierra y ahora hay una alerta para Delaware, el sureste de Pensilvania y el sur de New Jersey, y se esperan tormentas eléctricas severas para el día de hoy. Hubo una emergencia bastante grave en el espacio y fue potencialmente peligrosa. De hecho, así ha sido calificado por la propia agencia espacial de la NASA, de los norteamericanos. Ha sido en la Estación Espacial Internacional que perdió brevemente el control tras el fallo de un nuevo módulo ruso. Se llama Nauka y recién se había acoplado cuando en forma imprevista encendió sus propulsores, lo que provocó un brusco choque con esta estación y la empujó brevemente fuera de su posición. Así, los controladores de vuelo de la NASA declararon la emergencia, ya que la estación experimentó una pérdida de control del ángulo en el que se supone debe permanecer orientada durante siempre. Pero lo que ocurrió ahora, producto de este incidente, durante una hora perdió ese rumbo y los controladores en tierra también perdieron la comunicación con los 7 astronautas que se encuentran actualmente a bordo allí. Estuvieron al menos 11 minutos sin poder comunicarse. Actualmente se está llevando a cabo una investigación conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Rusa Roscosmos. En un momento le pidieron a los astronautas que miraran incluso por las ventanillas de esta estación para ver si podían detectar escombros o daños allí. Bueno, Nauka es un módulo de laboratorio de la Agencia Espacial Rusa que fue lanzada la semana pasada y es el nuevo compañero, ¿verdad?, en estos momentos allí, pero siguen evaluando. No solo están investigando el incidente, sino que siguen evaluando posibles daños en esa zona. Y fue el viento, ¿ah? El viento, fíjese, ahí está. El viento el que le jugó una mala pasada al primer ministro Boris Johnson, el primer ministro británico, que intentaba infructuosamente abrir su paraguas durante una ceremonia muy solemne. Por eso no podían reírse, le costaba, pero sin embargo, como el resto, se percata de lo que le ocurría. Incluso junto a él está sentado el príncipe Carlos y no pudo contenerse. Están y todos muertos de se la reía risa, obviamente de esta situación y el mismo Premier lo hizo. Él es bastante particular, entonces también actuó con naturalidad, pero la verdad es que se le daba vuelta al paraguas. La escena ocurrió durante un evento en el que se honraba además a policías británicos que fallecieron haciendo su labor en el Reino Unido. Por eso, la verdad que era muy solemne, pero esto fue un chascarro y que ocurre justo cuando se pone a llover. Estaban sin la lluvia, entonces lo que hace el primer ministro es querer imitar
al príncipe Carlos, que es el heredero al trono británico, y al intentar abrir una y otra vez su paraguas, le jugó una mala pasada. Y ahí veíamos a su ministra del Interior, a Priti Patel, sin poder aguantarse la risa. Imagínate hoy día toda la lluvia de memes de las que ha sido protagonista Boris Johnson, que él es protagonista frecuente de chascarros, Mariane. Sí, bueno, a él le llamaba en su momento también, no solo por su parecido físico, sino que era bien extrovertido y todo, como el Donald Trump británico. Él es bien particular, y juguetón, deportista, se lanza en Benji si tiene que promocionar algo, es bien particular. Pero ocurren situaciones cuando uno con mayor razón tiene que estar en silencio. Imagínate, estaban honrando a policías fallecidos. Es cuando la situación se hace más... No puedes contener la risa, es tremendo. Y en esta situación ni el príncipe Carlos pudo hacerlo. O sea, y parte de su gabinete tampoco, porque era divertido, sí, digámoslo. Era muy divertido y sobre todo, bueno, fue consecuencia del viento. ¿Qué más se va a hacer? Entonces es un chascarro. Como tú sabes ahora cómo son las redes sociales, se viralizó, se han hecho memes, en fin. Hay que reírse. Lo comparan Hay que reírse. Con una escena digna de Mr. Bean. Ah, sí, así es. Digno de Mr. Bean. Y te apuesto que la vas a replicar. Sería genial. Sí, ahí ya. Después te voy a mostrar la lluvia de memes donde... Ay, sería genial, sería genial. Bien, Mariane, muchas gracias por toda la información. Nos vemos, chao. Nos vemos, Buenos chao. días.